Hola amigos de MarioCorp, les vamos a enseñar cómo pueden realizar una compra en MarioCorp. Entonces estamos aquí en la página principal de MarioCorp. Para eso nos vamos a precios y en precios tenemos un total de 8 servicios y 2 son cursos online. Recuerden que por cada uno de estos servicios tenemos un video en particular, le vamos a dejar dentro de la descripción. En el caso de página web realizamos todo lo que es el diseño, la construcción de una página web, firma correo electrónico donde detallamos la firma digital dentro de su correo electrónico, anuncios por correo. Nosotros brindamos newsletters, boletines informativos, algunas promociones de todos sus productos mediante correo. Además de eso tenemos aquí el servicio de redes sociales donde nos ofrecemos como Community Manager o también administrador de redes sociales. Brindamos todo a nivel de cortos, shorts, posts, highlights, entre otros. También tenemos un servicio de edición de vídeos, incluimos algunos subtítulos, podemos mejorar su imagen, aplicar algunos efectos de luz, colocar de repente su logo de su empresa, el cual incluye botones, miniaturas, subtítulos, realizar algunas flechas, indicaciones dentro de su vídeo. Servicio de redactor de blogs, nosotros brindamos blogs dentro de su página web, de repente quieren anunciar alguno que otro producto, brindar el detalle, algunas novedades de su empresa dentro de su página web. Igualmente tenemos el servicio de gráficos analíticos, donde nosotros lo que hacemos es brindar diversos tipos de gráficos, detallamos cómo un usuario ha interactuado con tu página web, de repente clasificado por datos demográficos, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, por edades, por región, entre otras características. Similarmente también tenemos el servicio de diseño gráfico, elaboramos brochures, folletos, flyers, volantes, entre otros. En cuanto a los cursos, tenemos la parte de optimización web, donde ayudamos a que tu página sea mucho más rápida y esté clasificada mucho mejor en cuanto al SEO. Finalmente tenemos el curso de inteligencia artificial, donde detallamos todas las herramientas digitales y podemos mucho reducir el tiempo en cuanto a su aplicación. Entonces imaginemos, yo deseo optar por el servicio de edición de vídeos, seleccionamos y aquí se nos apertura todo el detalle de nuestros planes. Entonces si nosotros queremos comprar el producto de plan Classic en cuanto a la edición de vídeos, pero que este sea de un pago mensual, nosotros seleccionamos el botón de lo quiero y nos direcciona a la página de carrito. Entonces si nosotros queremos hacer un comparativo de otra moneda, por ejemplo no queremos que esté en dólar, sino queremos que esté en nuevos soles, podemos hacer el cambio aquí, seleccionamos soles y ahí tenemos el valor del servicio de edición de vídeos en nuevos soles. Si queremos aplicar un descuento, recuerden que actualmente tenemos un cupón válido hasta el miércoles 22 de ese mes. Ponemos aquí Mario 23 y seleccionamos aplicar cupón. Por ejemplo, este cupón aplica un 50% del servicio y se estaría fraccionando al 50%. Recuerden que este cupón termina el miércoles 22, pero vamos a ir brindando muchas más promociones por temporada donde ustedes van a poder aplicar más descuentos. Para eso ustedes tienen que estar suscritos y enterarse de las novedades. Esta es la página de carrito. Entonces ahora vamos a proceder con el pago, continuar a pagar. Antes de proceder con la compra tenemos una página de checkout o también la página de pago. Tenemos que incluir aquí los detalles de la facturación. Nosotros, por ejemplo, ya hemos incluido todos los datos. El nombre, tenemos los apellidos, el nombre de la empresa, el país, el correo electrónico. Dentro de los comentarios nosotros lo hemos dejado en blanco. Y ya para la sección derecha, aquí tenemos todo el detalle de nuestro pedido. Entonces, recuerden que está aplicado un 50% de descuento, el cual sería un total de 442.68 nuevos soles. Antes de proceder con el pago, recuerden también que tenemos que aceptar los términos y condiciones. Seleccionamos el checklist siempre y cuando aquí hayan leído los términos y condiciones. Una vez que hemos terminado de revisarlo, ponemos pagar ahora. Nos estaría dirigiendo a una página externa, en este caso es una página de EasyPay. Nosotros utilizamos esta pasarela de pago de EasyPay, en el cual tenemos las siguientes opciones de medios de pago. Tenemos Visa, Mastercard, Diners, American Express. Si seleccionamos Visa, aquí nosotros vamos a incluir ya nuestro número de tarjeta, nuestra fecha de emisión, nuestra fecha de caducidad. También tenemos lo que es el CVV, que es el código valor de verificación, método de pago, el plazo, entre otras opciones. Entonces aquí nosotros ya hemos colocado nuestros datos de nuestra tarjeta, colocamos validar y listo. Entonces una vez que se realiza el pago, se direcciona automáticamente a la página de detalle de facturación, donde aquí tenemos todos los datos que hemos ingresado inicialmente. Tenemos el total, el detalle del pedido y principalmente aquí también la dirección de facturación. En este caso a hola@mariotechnologycorporation.com. Entonces a ese correo se estaría enviando la factura. Si nosotros aquí colocamos ver, entrarían ustedes a su cuenta. Tendrían una cuenta ustedes creada. Si nos vamos a la parte de pedidos, aquí tenemos el detalle de su pedido. Tenemos el ID, la fecha, el estado que está procesando y el total. Este estado se estaría cambiando cuando nuestro equipo de MarioCorp se estaría validando el pago.
Tenemos aquí la suscripción. Recuerden que esta suscripción, la fecha de renovación sería el próximo 17 de junio, que de hecho ustedes pueden solamente llevar el servicio por un mes. Nos comentan y ya solamente consideraríamos el primer mes. Entonces aquí de los correos que reciben, uno de ellos es este. Hemos recibido su pedido en Marriott Technology Corporation y te detalla aquí todo lo que hemos ido comprando. Es el producto, en este caso su servicio de editor de vídeos, la cantidad y el precio. Además de eso te llega otro correo con la bienvenida, donde se centra principalmente en el usuario que se ha creado, en este caso Alejandro.montoya, y también te da la opción de poder cambiar tu contraseña mediante el siguiente enlace. Entonces ya tenemos el agradecimiento de tu pedido, la bienvenida, que son los credenciales de tus accesos a la plataforma de MarioCore, y también nos llega el detalle de la operación en EasyPay, ¿no? En este caso, todo ese pago que hemos hecho. Finalmente, cuando nosotros corroboremos y pongamos en estado de pedido completado, te llega aquí la factura y también más detalles de todo este pedido. ¿Cuál sería esa factura? Cuando lo descarguemos, lo tenemos aquí. Tenemos el ítem, el código de inventario, una imagen referencial del producto, el detalle del producto, la cantidad y el total. Te detalla también lo que es el IVA, es el impuesto, y aquí en Perú lo conocemos como IGB. Ahí está. Listo. Gracias, amigos de MarioCore.